Costa Rica ha vivido importantes conflictos sociales en los que miles de jóvenes se organizaron contra los intereses dominantes por considerarlos destructivos con el ambiente, promotores de las desigualdades y en contra del Estado social de derecho. Hablamos de la lucha contra Alcoa, el Combo del ICE y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Hoy, las juventudes costarricenses son parte de una evolución ideológica que se posiciona como progresismo político. Nuevas formas de liderazgo, más progresista, de corte más equitativo, más incluyente y solidario, y particularmente de rostro femenino, caracterizan las nuevas luchas sociales. Es un proyecto en construcción y en movimiento que se nutre de tendencias democráticas del centro y de la izquierda, del ambientalismo, de los feminismos y de las luchas LGBT. Este documental busca promover la conciencia de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y lo haremos a través de conocer 3 importantes momentos de la historia en donde las juventudes y las mujeres ocuparon un liderazgo imprescindible. Me llamo Iris Navarrete Murillo, en la actualidad tengo 74 años. Empecé la universidad en el año 64. Siempre fui muy combativa, preguntona, me gustaba mucho la contradicción y eso me hizo interesarme, como sigo siendo interesada por los problemas de este país nuestro. En los periódicos de la época empezaron a salir noticias acerca de un contrato ley que se pretendía hacer entre el gobierno de Costa Rica y esta empresa. Alcoa es una empresa radicada en Pensilvania, Estados Unidos, y se dedica a la explotación y producción de aluminio. A ellos les interesaban las tierras de Pérez Celedón por ser tierras muy ricas en bauxita. A mí me interesó la situación a raíz de que un amigo mío que estudiaba agronomía, Vernon Cruz, me comentó el problema ambiental que iba a producir esta empresa. Que el Valle del General iba a perder toda su belleza y su fertilidad a cambio de nada. Eso se nos habría convertido en un hueco. Un hueco porque Alcoa se iba a llevar la tierra. No iba a quedar la tierra en el país, se la iban a llevar, iban a sacarle la bauxita y nosotros nos íbamos a quedar con un hueco estéril. Y el Estado de Costa Rica se comprometía a crearles carreteras, hacer las expropiaciones y pagarlas. Además tenía que hacerles un ferrocarril y alistarles un puerto profundo en Golfito. No era conveniente que volviéramos a caer en la situación que se dio con las compañías bananeras y con el ferrocarril al Atlántico, que se rigieron por contratos ley. Un contrato ley es un acuerdo entre un país y una empresa extranjera para la explotación agrícola, minera o de alguna forma de cultivo en las tierras del país. Y por otra parte, la violación a la legislación costarricense era flagrante. Y en el 11º Congreso Universitario de la Federación de Estudiantes de la Universidad, yo presenté el documento y expliqué en ese congreso los alcances de este contrato. Los muchachos empezaron a tomar una conciencia muy clara del problema en el que estábamos y del compromiso
en el que estaba entrando en el país, que estaba comprometiendo a las generaciones futuras ante una figura jurídica que era inamovible. Lamentablemente, el 24 de abril de 1970, el Congreso aprobó este contrato ley y ese día todavía estaba yo en la Asamblea Legislativa cuando sacaron el texto del contrato y lo llevaron para firmar. Cuando se supo que el contrato ley había sido firmado por don José Joaquín Trejos casi de inmediato, la gente se puso pues bastante molesta. Y la policía empezó a intervenir y hubo muchos detenidos. Y sí hubo muchos gases lacrimógenos, tanto que se veía una neblina de gas lacrimógeno. Y claro que los muchachos sufrieron golpes y sufrieron garrotazos de parte de la policía, que actuó de manera bastante violenta. En la siguiente legislatura presentaron un proyecto a la Asamblea para eliminar los contratos ley y dichosamente la Asamblea reaccionó y anuló estos contratos para siempre. Y eso pues fue la gran ganancia y para mí el triunfo que tuvimos los estudiantes universitarios, porque le dimos al país una seguridad jurídica mucho más amplia. Yo soy Eva Carazo Vargas y fui parte de la lucha contra el combo del ICE. Para el año 2000 yo era presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y desde allí participamos junto con muchos otros sectores en la defensa del Instituto Costarricense de Electricidad frente a un proyecto de ley que buscaba poner los servicios de telecomunicaciones y de electricidad a funcionar bajo la lógica de mercado y no como derechos que había que garantizar a toda la población. El combo surgió de un proceso que se llamó la Concertación Nacional. De esa Concertación Nacional salieron 3 proyectos de ley, uno que modificaba la estructura institucional del ICE, otro que abría las telecomunicaciones y otro que abría la electricidad. Cuando esos 3 proyectos llegaron a la Asamblea Legislativa, la Asamblea los unió en uno solo y por eso le llamábamos el combo. Ellos promovían el combo desde una lógica de que el aparato público como tal no funciona. En realidad, el ICE era una institución eficiente que además representaba ese modelo universal y solidario en que los servicios se entendían como derechos y no como mercancías. Desde la Federación de Estudiantes veníamos dándole seguimiento a esas discusiones también, porque pensábamos que, pues como estudiantes de una universidad pública, teníamos una responsabilidad con la sociedad también y nos preocupaba muchísimo lo que estaba ocurriendo. Cuando la Asamblea Legislativa aprueba en comisión el combo, casi que esa lucha se fue a las calles. Poco a poco pues fue creciendo la movilización y la conciencia alrededor de todo lo que implicaba el combo y todas las transformaciones que hubieran significado y lo grave que hubieran sido para Costa Rica. Fue una lucha en la que se fue involucrando muchísima gente, tenía participación muy activa de comunidades rurales, de territorios costeros.
Y en ese tiempo usábamos también una estrategia que era la de bloqueos de carreteras. Había días en que había más de 70, 80 bloqueos en diferentes lugares del país, en algunas rotondas, en carreteras principales. También había un trabajo muy fuerte de movilización callejera, que implicaba desde repartir volantes y hablar con la población. También, por ejemplo, marchas, muchas de ellas gigantescas, multitudinarias. La gente joven tuvo una participación protagónica muy, muy importante en la lucha contra el combo. Hubo una movilización masiva desde las federaciones estudiantiles, las asociaciones de estudiantes de todas las universidades públicas, también desde universidades privadas. Como jóvenes teníamos esa posibilidad de decir lo que estábamos pensando, el tipo de país que queríamos, sin deberle nada a nadie, sino a partir de nuestra propia conciencia y nuestra propia consecuencia. Y al final llegamos a un acuerdo para suspender las manifestaciones y movilizaciones públicas, en el entendido de que no se iba a sancionar ni a tomar represalias contra la gente que había participado en las protestas, y al mismo tiempo el gobierno se comprometía a retirar de la corriente legislativa el proyecto de ley del combo. La principal ganancia en ese momento fue detener el proceso de privatización y de debilitamiento de la institución y lograr frenar esa intención de abrir las telecomunicaciones y la electricidad a funcionamiento bajo lógica de mercado. Fue una experiencia de vida que nos transformó y fue fundamental para toda la gente que participamos allí. Y que nos habla, digamos, de la posibilidad que tenemos para transformar la realidad cuando nos movilizamos intencionalmente para hacerlo. Yo soy Andrea Alvarado, soy periodista, productora audiovisual. He trabajado durante muchos años en comunicación. Cuando tenía un poquito más de 20 años me involucré en el movimiento feminista, en diferentes movimientos sociales en realidad, y me correspondió trabajar muy fuertemente en todo el proceso en contra del TLC. El TLC era un tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, y tuvo tanta oposición nacional que se llevó a un referéndum, el primer referéndum en la historia de Costa Rica. Empezó a surgir un movimiento de manera muy orgánica de personas que estudiaron ese tratado de libre comercio y que empezaron a evidenciar que había tremendas desventajas en esa negociación, particularmente para Costa Rica, frente a los Estados Unidos. Imaginemos lo que es una economía tan pequeña, en un país tan pequeño como Costa Rica, negociando con una potencia mundial que además tiene prácticas desleales en cuanto al comercio, ¿verdad? Lo que llaman el dumping, y además tiene proteccionismos a áreas de la economía que son mucho más fuertes que la economía costarricense. Por ejemplo, uno de los ámbitos era el ámbito de la agricultura, en el cual íbamos a competir con los agricultores y agricultoras norteamericanos que tienen subsidios gigantescos, ¿verdad? Y nosotros con, digamos, una agricultura y un sector muy deprimido que hasta la fecha sigue estando así. Muchas personas que en ese momento estábamos muy jóvenes nos vinculamos a esta lucha social, aprendimos muchísimo.
Logramos articularnos con otros movimientos, desarrollar estrategias para autofinanciarnos, para autoorganizarnos, para crecer en estrategias políticas, en divulgación, en comunicación, en muchísimos ámbitos. Los sectores que estaban a favor del TLC eran principalmente representantes del gobierno, casi todas las cámaras empresariales, estaban partidos políticos, la embajada de los Estados Unidos, que tuvo un rol importante en esa época, líderes eclesiales de la Iglesia Católica también, y medios de comunicación masiva o medios de comunicación colectiva. Ellos fueron tejiendo toda una narrativa en torno al miedo, en torno a que si no aprobábamos el TLC, las empresas iban a ir de Costa Rica, iba a aumentar el desempleo. Y por supuesto que eso fue un discurso muy poderoso porque fue acompañado de una publicidad multimillonaria en televisión, en radio. Estoy convencida de que la lucha contra el TLC logró una articulación de movimientos sociales nunca vista en este país. Había un liderazgo propio en los movimientos estudiantiles, con actividades propias, con agenda propia y con una visibilidad en ese momento de lucha social. El movimiento de mujeres organizado y el movimiento feminista se vinculó desde un principio con la lucha contra el TLC. Porque también desde el sector de mujeres estudiamos el texto y nos dimos cuenta que a las mujeres también nos afectaba. Ahora me sorprendo de ver la cantidad de mujeres jóvenes y de grupos de mujeres jóvenes que existen, ¿verdad? Hay, no sé, como 60 grupos o más de mujeres jóvenes, feministas, activistas en diferentes ámbitos y en diferentes luchas. Se nota que hay una creencia y que hay un amor por lo que se hace. Y yo creo que eso tiene que ver con todas las luchas que nos han precedido, de las mujeres que han estado antes que nosotras. Y yo creo que cuando la población costarricense considere necesario reactivar todas esas formas de vinculación y de articulación de movimientos de base, eso va a pasar. Y creo que ya está pasando en diferentes temáticas, en diferentes procesos, pero creo que sin duda, cuando se requiera una organización similar a esa y una lucha similar a esa, ahí está el conocimiento, ahí está la experiencia. Y creo que esa es una esperanza que nos queda para el futuro. La historia de Costa Rica está impregnada de la energía de sus juventudes que en importantes momentos ha sabido poner el pecho para impulsar cambios y defender la soberanía. La participación política de las juventudes en momentos cruciales alrededor de Alcoa, el Combo de Lice y el TLC, así como las luchas por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las minorías, han venido marcando una diferencia histórica. El conocimiento de su historia, de sus raíces y la fuerza que emana de sus convicciones para aprender son elementos que continuarán apoyando la participación de las juventudes y con ellas la transformación y el avance de los derechos humanos. En política no hay sillas vacías. Es necesario asumir los espacios para continuar generando las transformaciones sociales necesarias.